algo así, la... Está bien. Buenas tardes con todos. Ahora voy a exponer un tema que es complejo porque es se compone de varios subtemas. Entonces, yo pensé un inicio que era similar a ADN, pero ahora he descubierto que tiene algunas variantes, ¿no? Este estudio de la filogenia de proteínas. Yo soy Gerald Moreno Morales, médico veterinario, y ahora le voy a exponer el tema de construcción de árboles filogenéticos para estudiar las relaciones evolutivas como parte de la pasantía del Instituto de Genética Bárbara McClintock. Entonces, comenzamos. Un repasito antes de, de lo que son las secuencias ortólogas y parálogas. En general, cuando uno va a hacer árboles filogenéticos, tiene que verificar que todas las secuencias que uno alinea y posteriormente va a construir el árbol, tiene que fijarse que todas ellas sean homólogas, ¿no? Y la homología comprende justamente esta definición de ortólogos y parálogos. Entonces, para uno alinear secuencias ortólogas, tiene que saber que se originaron por un evento de especiación. Entonces, dos proteínas o secuencias de nucleótidos que son ortólogos pueden pertenecer a dos especies distintas y están dentro del grupo de secuencias homólogas porque tienen un origen evolutivo común. Después, por eventos de duplicación, ocurre la paralogía, generalmente dentro de una misma especie, y posteriormente, ya cuando hay eventos de especiación, ya se vuelven metálogos, ¿no? Con respecto, por ejemplo, acá el B y el A son metálogos, el B y el A dentro de una misma especie son parálogos, y la ortología es simplemente un mismo gen o una misma proteína en diferentes especies. Generalmente tienen el mismo nombre. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y acá hay un resumen de esta proteína que es la histona H1.1, que por un evento de duplicación ancestral dio origen a la histona H1.2. Cada una siguió su propio árbol evolutivo. Entonces, acá se ve que la línea roja, la línea roja es de la histona H1.1, entonces se dividió por evento de especiación en histona H1.1 humana y histona H1.1 de chimpancé. Lo mismo ocurrió con la otra histona, ¿no? Pero su origen, el origen de la histona H1.2 se dio antes incluso de la especiación de humano de chimpancé hacia primate o viceversa, ¿no? Se dio antes. Entonces, es importante que sepamos diferenciar acá parálogos, ortólogos y análogos. Las secuencias análogas son secuencias que no tienen aparentemente, no tienen un origen en común, pero cumplen la misma función o función similar. Por ejemplo, acá hay una proteína también asociada al ADN que se llama HNS, y también cumple la función de empaquetar el ADN en E. coli. Entonces, a estas se les pueden llamar estructuras análogas, pero no se ha encontrado hasta ahora, ¿no? Un origen en común de ellas, pero si se estudia a posteriori se puede encontrar esta relación filogenética. Por ejemplo, un ejemplo práctico de esto sería que y acá vamos a hablar un poquito también de secuencias, perdón, de las partes de un árbol filogenético, pero acá vamos a ir primero viendo cuáles son Gerald, parálogas. Por ejemplo, ¿sí? Gerald, un ratito, ¿puedes poner eso que dice dejar de compartir, ocultar? ¿Puedes ocultar lo Ya, que dice para está que se bien. pueda ver todo? Sí, gracias. Ya, ok, ok, no me he dado cuenta, ok. Genial. Acá, por ejemplo, hay proteínas que llevan por nombre A1, hay proteínas que llevan por nombre B1 y sus parálogas se llaman B, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ancestralmente, por un evento de duplicación, ocurrió una división entre A1
y otra proteína ancestral que no se sabe, ¿no? Acá por evento de especiación, el B1 se diferenció del C1. Um, acá por un evento también, bueno, por eventos de duplicación, el B2 termina siendo ahora B3. Este puntito sugiere que acá en este punto ocurrió un evento de especiación, porque la proteína ya ha cambiado de nombre. Entonces, para esto hay que ver un poquito el paper de donde se originó este arbolito, pero acá, por ejemplo, esto lo hice también para ver un poquito lo que son eh, monofiléticos, parafiléticos y polifiléticos. Por ejemplo, acá tenemos todo este grupo, que es como un clado, ¿no? Se puede decir que tiene un origen en común, por lo que se le llama monofilético. Cuando se habla de polifilético, se refiere a los extremos, mejor dicho, a las hojas o a las puntas, también llamados tips. Cuando se toma, por ejemplo, la 1, el C1 y el C2, se puede decir que estas tres son polifiléticos porque tienen muchos orígenes, no necesariamente un ancestro inmediato común, pero simplemente se puede mencionar que tienen muchos orígenes. Y parafilético, por ejemplo, yo puedo agarrar todo este grupo desde C1, C2, B2, B3, todo este grupo, todas estas hojitas que están acá, se les puede llamar parafilético porque todos no tienen un origen inmediatamente común, pero o sea, este no es un grupo cerrado, mejor dicho, un clúster, pero estoy obviando B1 si agarro todas estas. Es un grupo parafilético porque por alguna razón estoy dejando de lado el B1, ¿no? Puede ser que estas tienen una función en común y comparten un mismo taxón, pero estoy dejando por alguna razón de lado por ejemplo, los peces, ¿no? Porque puedo agarrar a todos los vertebrados por acá, y si dejo de lado a los peces, entonces todo este grupo sería parafilético. Voy a explicarlo mejor con la siguiente diapositiva, ¿no? Acá se puede ver que hay también ramas, ¿no? Hojas y nodos, ¿no? Que son los puntitos que se encuentran acá. Cuando uno se refiere a topología, es cuando es simplemente las relaciones, ¿no? Uno cuando menciona que un árbol tiene cierta topología, se refiere al orden que tiene, no al orden, sino a las relaciones en común que presentan las hojas o las taxas que están acá, ¿no? Entonces, el outgroup siempre va a ser el más lejano, el que está en la raíz, el que está posiblemente más cercano a la raíz, ¿no? Eso generalmente uno mismo decide qué poner, qué colocar. Generalmente es una proteína ancestral o una proteína muy cercana, pero que no tiene el mismo nombre que las que estoy analizando. Entonces, eh, acá, por ejemplo, en cuanto a topología, se puede ver que estos tres árboles tienen la misma topología, o sea, las mismas relaciones entre sus ramas, ¿no? Sin embargo, acá yo, por ejemplo, puedo girar acá, hay una flechita que menciona, yo giro todo este clado, lo giro, entonces el Y va a acabar abajo, el Z va a acabar arriba. Sin embargo, las relaciones entre ellas siguen conservándose. Las distancias entre una secuencia y otra, porque estas en realidad son secuencias, o también se pueden llamar individuos u hojas o tips, las relaciones están representadas por las ramas, ¿no? Mientras más largas sean las ramas, más largo será o más lejano será la relación de unas con otras. Por ejemplo, acá se puede ver que la relación entre B y Y es lejana, a comparación con respecto a Z y Y, que son más cercanas, ¿no? Porque si yo sumo este fragmento es menor que todo este recorrido que estoy haciendo con el mouse. Entonces, si mi árbol está bien configurado, no, siempre el outgroup tiene que estar afuera. Yo lo puedo ubicar conscientemente afuera cuando ordene el árbol, porque el árbol, aparte de que automáticamente se ordena con el programa que yo selecciono, el outgroup puede estar ubicado
internamente. Entonces yo, como soy consciente que yo he elegido este porque se encuentra más hacia la raíz o más ubicado, es una secuencia más lejana a las demás, entonces yo puedo voluntariamente seleccionarlo para que sea outgroup y entonces mi árbol se va a ir ordenando poco a poco. Eh, bueno, como les mencioné, acá hay también unos nodos, pero el nodo inicial se llama root o raíz, ¿no? Puede estar acá ubicado o puede estar acá también, pero nada más para mencionarles que hay árboles con raíz, que es cuando uno coloca un outgroup, y árboles sin raíz, que es cuando yo obvio este outgroup. De esta manera yo no podría evaluar relaciones temporales, simplemente podría evaluar agrupaciones nada más. O si me interesa evaluar qué secuencias están agrupándose y cuáles otras están agrupándose en otro clado, ¿no? Y todo este grupo se le llama clado o clúster. Y todas ellas tienen la misma interpretación biológica, ¿no? Por eso se dice que todas ellas tienen la misma topología, a pesar que se pueden girar las ramas. Entonces, en proteínas hay un poco más de complejidad con respecto al alineamiento, porque uno cuando realiza el alineamiento, o históricamente se pensaba que las proteínas tenían un solo dominio, y conforme pasó el tiempo empezaron a encontrar que las proteínas tienen más de un dominio, dos dominios, tres dominios. En un inicio se les llamaba proteínas quiméricas o un quimerismo de dominios había, pero luego se dieron cuenta que la mayor parte de proteínas presenta diferentes dominios, es normal, ¿no? Por eso que lo ideal es que al alinear las secuencias, tú verifiques que cada dominio se está alineando con el otro de la proteína inferior, ¿no? Que está eh, eh, alineada con la anterior. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el activador de plasminógeno de tejido. Vemos que tiene todos estos dominios, ¿no? Fibronectina, osteocalcina, un tripsina-like serine proteasa. Por ejemplo, tenemos que esto nos indica que en realidad las proteínas han surgido por una serie de recombinación simplemente de los dominios en sí. O sea, las unidades evolutivas en las proteínas son los dominios, solo que estos dominios se han ido recombinando o juntando unos con otros, dando origen a nuevas funciones, por lo cual nosotros deberíamos estudiar a los dominios como unidades primordiales de esta evolución. Eh, es así, ¿no? Como ven, una nueva configuración da origen a una nueva proteína, y estas son infinitas posibilidades, ¿no? Estos dominios también se ven en procariotas, por lo que la aparición de estos dominios es ancestral, ¿no? No vienen solo con los eucariotas, por eso que... um, entonces, una vez que uno hace un árbol filogenético, una de las funciones que tiene es reconstrucción ancestral de proteínas, que por ejemplo se refiere a imaginarse o a reconstruir computacionalmente desde la metionina inicial, ¿no? ¿Cuál es la secuencia que ha tenido una proteína antiguamente? Simplemente yo infiriendo a partir de un árbol filogenético. He visto que los métodos son distintos a los tradicionales, pero es posible con algunos programas. Esto nos puede resolver algunas preguntas, por ejemplo, de cómo la rodopsina ha ido cambiando su sensibilidad a la luz a través del tiempo, ¿no? Porque hay un paper, por ejemplo, que habla de la evolución de la rodopsina, cómo ha sido la rodopsina en los dinosaurios. Obviamente no se ha encontrado la rodopsina porque es una proteína y esta se puede degradar con el tiempo, con el paso de los milenios, pero esta rodopsina ya se puede inferir cómo reaccionaba la luz anteriormente, ¿no? Es una proteína G, me parece, y esta se puede ver si era más sensible o menos sensible que los vertebrados actuales, ¿no? Por eso que esa es una función o una utilidad de los árboles filogenéticos. Nada más para mencionarle que hay dos maneras de hacer árboles filogenéticos, simplemente alineando todas las secuencias,
o también alineando las estructuras, ¿no? ¿No? Acá no se nota muy bien, pero acá esta imagen se refiere a que yo puedo seguir dos caminos. Primero, una alineación de secuencias lineales, ¿no? Desde la metionina y todos los aminoácidos, así en UPAC. Después, hacer un árbol de aminoácidos o proteínas, o también puedo alinear estructuras, hacer una matriz y también realizar un árbol de esas mismas estructuras, pero ya sería con otros parámetros, ¿no? Como lo vamos a ver al final. También para hablarles un poquito del reloj molecular, que es lo que les había mencionado hace un momento, porque el reloj molecular nos indica que uno al alinear una secuencia con otra, es posible inferir hace cuánto tiempo estas han divergido. Pero esta divergencia a veces no es constante y se da en algunas regiones más rápido que otras. Por eso que el reloj molecular no es constante en la proteína entera, sino se puede mencionar que las subregiones de la proteína tienen su propio reloj molecular. Hay sitios más variables que otros. Pero en general este reloj molecular es una idea que toma como norma o como regla, por ejemplo, pondera transiciones versus transversiones. Si una transición ocurre más rápido que una transversión, hablando de ADN, ¿no? Eso es hablando de ADN, pero también se puede realizar con proteínas, ahora lo vamos a ver, ¿no? O sustituciones sinónimas o no sinónimas. Um, Eso es hablando de ADN, por ejemplo, cuando una mutación no cambia el aminoácido, pero, pero esto no se asume ahora como algo, como un dictamen o como que ocurre siempre, porque hay regiones que no siguen un reloj molecular constante, incluso puede variar a través del tiempo este reloj, ¿no? A veces se acelera, a veces se atrasa y es normal. Y es representado como el porcentaje de bases que se espera que cambie cada millón de años. Y esta es una representación simplemente gráfica de que equivalente a un reloj puede ser el reloj molecular, porque cada cierto tiempo cambia cierta cantidad de bases, ¿no? De una base de una cadena de nucleótidos ancestral, no llega a acumular mutaciones con respecto al tiempo. Esto es importante verlo porque uno puede luego calibrar su árbol filogenético tomando en cuenta las fechas en las que se ha tomado, se ha muestreado o se sabe que ha existido ese ejemplar. Por ejemplo, esto es también con respecto a cadenas de nucleótidos, pero también para que sepan que se puede realizar con aminoácidos, ¿no? Esto, con respecto al tiempo, acá se ve que una bacteria fue muestreada a través del tiempo, entonces se ve cuántos cambios se ve, ¿no? Cuántos cambios se ve a través del tiempo y obviamente esto va a aumentar. Pero acá, esto es importante para que sepan que esta bacteria B, por ejemplo, tiene una tasa de mutación, un ritmo de mutación distinto a la bacteria A, ¿no? Esta bacteria cambia a un ritmo más acelerado con respecto al tiempo cero y con respecto a B también. Y este B cambia un poco más lento. Y lo mismo puede pasar en proteínas, porque diferentes regiones, hay proteínas que están bajo presión selectiva positiva, bajo presión selectiva negativa. Las que están bajo presión selectiva positiva van a cambiar más rápido, las que están bajo selección positiva negativa van a cambiar más lento. Depende del organismo en el que estén. Hay organismos que están en un estrés constante, que necesitan cambiar constantemente. Las bacterias, por ejemplo, los protozoarios cambian con más frecuencia que los mamíferos, por ejemplo. Otra vez les voy a repetir esta parte, pero nada más para que sepan que estas ramitas que se encuentran en las puntas, ¿no? Estas ramas se llaman taxones hermanos. Y esto, por ejemplo, esta imagen lo saqué lo obtuve de una
de un journal que estaba, que quería, ¿no? Darle una utilidad a un árbol filogenético para medicina, ¿no? Esto es muy importante en medicina porque se puede ver el origen de los virus, porque, por ejemplo, acá ponían una comparación, un árbol filogenético entre virus del simio y virus del ser humano, entonces VIH. Entonces el virus de la inmunodeficiencia del simio, ¿no? De donde se creyó que surgió el VIH, se hizo un muestreo de los virus que estaban rondando la zona, ¿no? Entonces se pudo comprobar que esos virus que estaban por la zona donde se creyó que se originó el VIH no compartían una cercanía filogenética con los virus del VIH mismo. Por eso se puede decir que el virus del VIH no surgió de esos. Ya, pero al final un árbol filogenético es una hipótesis que hace falta que tú poseas más información, más información experimental, más información histórica para darle más fuerza. Por eso un solo paper no solo publica un árbol, sino se basan en otras evidencias como evidencias, por ejemplo, arqueológicas, fósiles, otras evidencias que de verdad le den fuerza a tu hipótesis, ¿no? Este es un esquema de cómo hacer un análisis filogenético a partir de proteínas, ya, y esto lo extraje de un journal que estaba hablando de proteómica principalmente porque es posible, Gerald, ¿no? Sí, acuérdate que cada vez que pongas una figurita debería estar también el nombre del autor, ¿ya? sí, Y ya ahí está ponle, bien. ahí le pones el nombre del autor, no sé, por ejemplo, Moreno 2023, pero con el link. Entonces, cuando revisemos las diapositivas, le damos clic y tenemos el acceso a al menos el abstract de ese paper, ¿ya? Sí, sí, está bien. Voy a incluirlo en el PPT que he subido. ¿Ok? La mayoría de estas figuritas las he sacado de 2 o 3 papers, entonces voy a completar esta sugerencia que me ha dicho. Por ejemplo, acá siguiendo con la exposición de un proteoma, o sea, del conjunto de proteínas de un organismo, se puede extraer solo una proteína, ¿no? Eh, lo que estamos haciendo justamente es recolectar todas las proteínas homólogas a esta, ya sean parálogas u ortólogas, según la utilidad que nosotros queramos encontrar, pero siempre tienes que fijar que tienes que elegir un buen método de alineamiento, eso es básico, porque si tú eliges un método de alineamiento que no le favorece a tus secuencias, vas a encontrar justamente que los dominios no están alineándose unos con otros, o estos motivos que son importantes para evaluar el ritmo de la tasa de mutación o tasa de sustitución, ¿no? En este caso se podría llamar, porque mutación es en cadenas de nucleótidos. Entonces, si tú eliges un buen método de alineamiento que según te convenga, no puede ser Maskell o T-Coffee o Plustal, W, tú vas a luego elegir un método de inferencia filogenética justamente para obtener el mejor árbol. Y en paralelo puedes alinear también todo el proteoma. Si concatenas las proteínas una con otra, puedes alinearlas con otro organismo y esto de verdad es una tarea muy compleja, gasta muchos recursos computacionales, por ello que no he visto hasta ahora que hayan publicado bastante, ¿no? En gran cantidad, los filomas, los llamados filomas, que son alineamientos de proteomas y su árbol filogenómico, su árbol filoproteómico serían. Entonces, por eso que este es el esquema básico que nosotros estamos realizando para darnos cuenta qué proteínas están más emparentadas que otras. En general, voy a hablar ahora de los métodos filogenéticos como neighbor joining, maximum likelihood y Bayes, empezando primero con el método de máxima parsimonia. Am,
tiene ventajas, desventajas. En general, he encontrado que el árbol, que este método de máxima parsimonia, naturalmente, originalmente, tiene que generar todos los árboles posibles primero, todas las combinaciones posibles entre las secuencias que tú le das, ¿no? Entonces, después de que ha generado todos los árboles posibles, todas las combinaciones, simplemente se queda con aquella que tiene las ramas más cortas, ¿no? Entonces, esto nos dice que justamente requiere el mínimo número de cambios de caracteres o el menor número de nodos también, ¿no? Se queda al final con el árbol que tiene la menor cantidad de nodos, la menor cantidad de saltos. Entonces, por eso que para explicar el conjunto de secuencias dado, ¿no? Por eso que el, este árbol se dice que es multivariante porque no hay una manera. Disculpe, ¿se pueden ver? Sí, ¿no? Sí, sí, se puede ver recién, pero ay, ahora sí. Así creo que había. Pero un ratito Ya, nomás ha salido, se entonces, llegó a salir. ok, entonces este árbol de máxima parsimonia es un árbol pragmático, eh, pero lleva muchos recursos computacionales. Te pide, los métodos actuales de máxima parsimonia ya no generan todos los árboles posibles, te generan los árboles más prácticos, los que son más plausibles, por decirlo así, para que ya no sea tan arduo este procedimiento de generación de árboles, porque eso es lo que más demora la computadora. Y al final seleccionar, quedarte con el árbol que más, que menos saltos evolutivos tenga. Entonces, acá cabe mencionar que en este método de máxima parsimonia también puedes aplicar el método de Bootstrap, porque este método implica, yo lo voy a explicar un poquito después, implica hacer pseudo alineamientos. Entonces, a partir de estos pseudo alineamientos, imagínense que genere un grupo de árboles para el primer alineamiento normal, para el primer alineamiento verdadero, luego de los pseudo alineamientos, que son cambios en el orden simplemente de los nucleótidos, genera más alineamientos y más árboles, ¿no? Entonces es un método muy intensivo que se ha ido simplificando con el tiempo, pero es necesario que se estudie porque sí, este es un método de inferencia filogenética, a diferencia del que sigue a continuación, que es el neighbor joining, que es un método de clusterización, mejor, es un método de clusterización así como el UPGMA. Algunos no lo incluyen dentro de los métodos de inferencia filogenética porque siguen métodos de distancias. Entonces, a pesar que tú puedes ponderar que unas regiones cambian más rápido que otras, igual no es tan potente o no es tan, mejor dicho, no tiene un soporte estadístico lo suficiente como para ser considerado un árbol filogenético, ¿no? Entonces lo que se usa para hacer el árbol de vecino más cercano es una matriz de distancias, eh, con la siguiente metodología que vamos a ver ahora, pero es rápido, ¿no? Entonces, a pesar que una aproximación a la evolución, pero no es un método de inferencia filogenética, veo que se sigue usando actualmente el neighbor joining, porque puedes alinear, pero, perdón, puedes analizar varias secuencias, no, cientos de secuencias en poco tiempo. Mi computadora actual tiene 4 núcleos, 12 gigas de RAM y solamente puedo hacer esta metodología, ¿no? Neighbor joining. Por eso que Yo te sí cuento sigue siendo que útil. en uno de los talleres de bioinformática que hacemos, el primer taller que hicimos de construcción de árboles filogenéticos, lo tratamos de hacer con los tres métodos. Primero hicimos con Neighbor Joining y cuando lo hicimos con cualquiera de los otros, nos sacó del Zoom. Toditos Ah, salimos. sí. Ah, Tuvimos que sí, Yo pensé que era entonces, solamente me había pasado a mí, pero no eran todos.
Entonces desde ahí siempre hacemos los talleres solamente con Neighbor Joining y con las capturas de pantalla de todo lo otro. Es que éramos Eso sí, bastante. Y bueno, y eso aparte sí. con Zoom, la cámara prendida, todo, ya bueno, en fin. Eso sí es importante que lo menciones, ¿no? Porque nuestras laptops convencionales que tienen poco poder computacional, ¿no? De 8 para abajo, de 8 gigas o 12, incluso 12 gigas de RAM, ¿no? Si tienen pocos núcleos, no va a poder realizar los otros métodos. Y me parece que si le colocas Neighbor Joining con bootstraps, porque acá también se puede usar bootstraps, o sea, son pseudo réplicas, pseudo alineamientos, y al final te genera muchos árboles más, tampoco va a correr. Entonces, Exacto. Pero, por hay que ejemplo, verificar. en el taller aclaramos, ¿no? Cuáles son el número de bootstraps que se recomienda, ¿no? Exacto. Va a depender. Por ejemplo, una cosa es que estamos estudiando plantas, otra cosa es Sí, que estamos estudiando virus, eso microbios sí. que se parecen tanto que tienes que aumentarle. Exacto, ¿no? Plantas, las secuencias son más larguísimas, ¿no? Sí. También depende qué virus, porque hay virus que uno desea alinear todo el genoma, entonces ahí sí no, tampoco vas a poder correr, porque los bootstraps aumentan demasiado si tu secuencia es más larga, por eso, si tu alineamiento es más largo, por eso que ahí tienes que saber que la ventaja es esa, pero la desventaja es que es un método de clustering, método rápido, pero se valida con los otros métodos, ¿no? Que es el bayesiano y el maximum likelihood, ¿no? Este es una matriz de distancias, son métodos de matriz de distancias que tienes que ajustar primero en el software que estés usando, por ejemplo, Ujin. Son matrices de distancias que asumen una diferente tasa de sustitución entre aminoácido y aminoácido. Hay aminoácidos que mutan o que cambian con más frecuencia que otros. Por ejemplo, los aminoácidos de adenina, no, perdón, los alanina y valina, por ejemplo, se dice que ellos cambian de uno a otro, cambian más rápido que los otros, ¿no? Por eso que esa probabilidad de cambio de un aminoácido hacia otro es modelado por estas modelos de sustitución que tienen que generar una matriz de distancias, ¿no? Y entonces esa matriz de distancias primero se realiza entre cada aminoácido y después ya se normaliza y se realiza entre secuencias. Y al final estas secuencias ya ubicadas en la matriz tienen que publicarse en el paper y se ven como ahora menciono, ¿no? Por ejemplo, la secuencia X, la secuencia Y y la secuencia Z tienen columnas que tienen uno o dos, en que este caso es nucleótidos, ¿no? Pero puede ser aminoácidos también. Entre y X, por ejemplo, hay dos cambios. Este es un resumen, pero en realidad cada una de estas es similar, no solo que estas son para proteínas. En caso de aminoácidos son un poco, en caso de nucleótidos es más sencillo, pero solo es para que entiendan que, por ejemplo, entre Z y X hay 4 cambios. No, perdón, su distancia es como 4, ¿no? No necesariamente hay 4 cambios, pero su distancia es como 4. Por eso que acá se coloca que la distancia entre Z y X es 4. Entonces, al ser esta distancia de 4, la rama, la longitud de la rama entre Z y X tiene que ser de 4, ¿no? Por ejemplo, acá está Z, aquí está Y, entre Z y Y, perdón, entre Z y Y. Por ejemplo, si yo sumo esta rama más esta, más uno me tiene que dar 4. Por eso que este ya es una matriz de distancia normalizada. No reflejan exactamente la cantidad de cambios que hay, pero esto sí, esta matriz sí se ve reflejada claramente en el árbol. Entonces, en la longitud de las ramas. Y entre X y Y, por ejemplo, entre X y Y, acá está. Fíjate que ese X, método que estás explicando también, como se parece bastante al UPGMA, sí, eh, eso se utilizaba antes de que se supiera todo lo de ADN y eso, para hacer caracterización morfológica. Entonces, por ejemplo, tú sí, contabas, ¿no? Número de hojas, sé, área de la foliar, etcétera, etcétera, y querías hacer tus arbolitos, ¿ya? Y eso se hacía a sí. mano, ¿te imaginas?
claro. Y Sí, por ejemplo, esto es más está complicado. descrito el cálculo, sí, está descrito el cálculo en Cristian López 1987. Ahí sí no les comparto yo porque está paso por paso cómo es que se llega a formar ese arbolito. Sí, o sea, porque, y está encima, bueno, creo que yo ya tengo la versión un poquito más moderna, pero la original, la que a nosotros nos dieron cuando yo estudiaba en la universidad hace un montón, bueno, el pregrado me refiero, estaba escrito a máquina de escribir, en máquina de escribir. O sea, uff, bueno, se los voy a compartir luego por el grupo. Ya, genial. Sería interesante leerlo, porque igual hasta ahora se siguen haciendo esta cladística anatómica o también morfológica entre animales y plantas, también es interesante ver eso, para validar también, porque todo lo que está ocurriendo debería ocurrir también morfológicamente, ¿no? En algunas especies no, pero en las que se pueda, sí, sí podría ser validado el árbol filogenético de esa manera. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un árbol, también voy a colocar la fuente acá, ya sí, sí había colocado, ahora que me acuerdo se ha borrado, pero este es un árbol de neighbor joining, donde sí están reflejados sus bootstraps. Entonces, acá cuando uno menciona que un bootstrap de 100, quiere decir que este clado tiene un soporte de rama de 100%. Eso significa que en los diferentes árboles que se han ido generando, siempre con los pseudo réplicas que he mencionado, o los pseudo alineamientos que he mencionado, porque son en realidad réplicas reales, solo que el alineamiento se le llama pseudo alineamiento. Estas dos ramas siempre han terminado en este mismo clado, por eso que se menciona que este clado tiene un soporte de bootstrap o de rama de 100 o de 100% o 100 nada más, ¿no? Y tienes que especificar en la descripción del paper que tú usaste 1000, no, 1000 bootstrap, acá mencionando, yo usé 1000 bootstrap, entonces de esas 1000 réplicas que he generado, en las 1000 réplicas hay una configuración tal que este siempre termina junto a este, ¿no? En un mismo clado, en un mismo grupo. Por ello que es necesario interpretar esto. Este es un árbol no enraizado, como ven, para que sea más fácil de interpretar. Entonces, si es un árbol no enraizado, uno va a poder interpretar fácilmente sus grupos, sus clados, pero no se puede hacer una inferencia con respecto al tiempo. No es recomendable inferir distancias todavía porque o sea, por más que uno puede decir que estos se encuentran cerca, no puede saber qué tan cerca. Por eso que esa es la desventaja cuando uno no coloca un outgroup, o no se puede simplemente. A veces no se puede porque simplemente no existe el outgroup. Porque si tú colocas un outgroup muy lejano, entonces el modelo o el método de inferencia filogenética no va a poder converger. Eso lo he visto cuando tomas secuencias demasiado largas y a veces el outgroup no alinea bien con tus secuencias de ingroup, ¿no? Tus secuencias problema. Por eso que a veces hacen un árbol sin enraizar y simplemente lo usan para separar los clados, ¿no? Como en este caso. Son proteínas aparentemente parálogas, ¿no? Porque son RR2, RR3 y RR1. Según lo que me acuerdo, son de una misma especie, pero son distantes, igual son parálogas. Eh, Se usó el programa Mega 5, entonces para que vayan anotando los programas que se podrían usar en el caso de la investigación que vamos a realizar. Entonces, nada más, nada más. Ya, también tienen que saber que esta distancia acá de rama que mencionan 0.1 significa que en esta distancia ha ocurrido un cambio de 0.1 nucleótidos o proteínas, ¿no? A esto se refiere, ¿no? Que en este segmento de rama tan pequeño como este, ha ocurrido un cambio o una sustitución de 0.1 nucleótidos. O sea, uno de cada 10 nucleótidos está cambiando, o uno de cada 10 aminoácidos está cambiando. Nada más para que lo interpreten de esa manera.
Sin embargo, como les dije, en estos árboles no se usa mucho esta inferencia de distancias porque le falta un outgroup, pero sirve para otras fines, ¿no? Para otros fines. Antes de empezar con Maximum Likelihood y Bayesiano, vamos a resolver algunos conceptos. Por ejemplo, la probabilidad previa es la probabilidad que uno consigue sin saber nada a priori, simplemente con muestreo y saber simplemente si está o no está enfermo cada uno de los individuos o presenta o no presenta el carácter sin que sepas nada antes de eso, ¿no? Entonces, esto se le llama probabilidad previa o a priori, es la que se usa en la estadística clásica. Después tenemos la verosimilitud o el likelihood, que es la probabilidad de observar los datos nuevos, dado que la hipótesis es cierta. Entonces, para esto uno asume una hipótesis, o sea, tiene algún dato a priori, ¿no? Y esta verosimilitud comparte mucho en común a lo que es probabilidad posterior. Ahora voy a mencionar qué es. Pero el likelihood también se traduce como chance porque no es una probabilidad propiamente dicha, es una condicional, una probabilidad condicional dada que la hipótesis es cierta, ¿no? Luego tenemos el bootstrap que, como les mencioné, evalúa pseudoalineamientos y genera varios árboles según la cantidad de bootstrap que hayas elegido. Después de estos árboles replicados se logra obtener un número, y ese número es la cantidad de veces que aparece esa rama como tal en los diferentes árboles, nada más. Luego, la probabilidad posterior, que es lo que se usa en el método bayesiano, es la probabilidad actualizada del evento después de haber observado evidencia nueva, ¿no? Y la ventaja de esto es que tienes cada vez más evidencia de que algo está pasando. Es un ensayo y error. Entonces, en este ensayo y error vas a tener más evidencia de que, por ejemplo, dos secuencias pertenecen a un mismo clado, ¿no? Por eso que mientras más evidencia haya de que estas dos secuencias pertenezcan a un mismo clado, entonces su nivel de probabilidad posterior va a aumentar. Y esto es equivalente, pero no es igual al bootstrap, ya es equivalente al bootstrap, o sea, mientras más veces dos individuos aparezcan en un mismo clado, estos pueden pertenecer a un mismo clado real, ¿no? Por eso que mientras más elevado sea el bootstrap o mientras más elevado sea la probabilidad posterior, hay más confianza de la configuración de mi árbol. Eh, el método de maximum likelihood se refiere a que dado un conjunto de parámetros que en este caso es la topología, porque uno para hacer este método de maximum likelihood tiene que generar árboles primero. Eso lo hace el software, pero tienen que saber que el software genera árboles y en base a estos árboles calculan la probabilidad de que este árbol o el chance de que este árbol se produzca, dado los datos, y asumiendo un modelo evolutivo específico, un conjunto de datos, ¿no? Que son las secuencias. O sea, toma dos supuestos, ¿no? Supone el modelo evolutivo que tú tienes que introducir ese dato y también asume tu conjunto de datos, ¿no? Y cómo estos van a evolucionar, que es el modelo evolutivo. Ahora lo voy a mencionar. Y los métodos intentan encontrar el árbol con la máxima probabilidad, o sea, con la máxima, con la máximo likelihood, por eso se menciona, por eso tiene el nombre máximo likelihood. Eh, que eso, creo creo que el número de máximo likelihood tiene que estar más cercano a cero para que este modelo converja y te pueda dar un árbol con la máxima chance o máximo likelihood. Es un método intensivo porque genera muchos árboles, como lo acabo de mencionar, y encima si colocas bootstraps, entonces va a generar más árboles. Lo ideal es colocar 1000, que es lo que se usa en las publicaciones actuales. Calcula la probabilidad de todos los árboles posibles para una cantidad
regularmente grande de proteínas, ¿no? Es una tarea computacionalmente muy intensa y se vuelve inviable para grandes conjuntos de secuencias, especialmente si tu poder computacional es limitado. Acá, por ejemplo, simplemente es el likelihood, ¿no? Que es, el likelihood va a ser igual a todos estos parámetros, a la combinación de todos estos parámetros. Eh, el, el teta es el modelo evolutivo, eh, el tree es el árbol, ¿no? La T es el árbol. Entonces, tienes que tener todo esto para recién obtener un likelihood. Y cuando se alcanza un máximo, un nivel máximo de chance, entonces ese es el mejor árbol, por decirlo así. Eh, si todos los sitios mutan de forma independiente, esta verosimilitud se produce de todos los valores específicos de sitio, ¿no? Hay una fórmula también para calcular el modelo evolutivo. Hay una fórmula donde todos los sitios se mutan de forma independiente y eso lo hace más intensivo. Este es un modelo evolutivo gamma, que es cuando uno es consciente de que cada sitio muta a diferentes tasas, ¿no? de evolución o mutación. Como ya en los modelos más recientes se hacen dos suposiciones que son cruciales para el resto de análisis. La evolución en diferentes sitios es independiente, o sea, en tu alineamiento tienes posición 1, posición 2, entonces uno tiene que ser consciente. Si quiere usar estos modelos gamma, debería de cada sitio tendría que evolucionar independientemente con respecto al otro. Y eso es lo que pasa, ¿no? En la realidad. Y los últimos modelos ya inclusive corrigen por temporalidad. O sea, está bien que un sitio eh, cambie o se sustituya se sustituya con un ritmo distinto a su vecino, pero en el tiempo este puede cambiar. Entonces, estos son asunciones de los últimos modelos de evolución gamma, o mejor dicho. Eh, Luego hay una condicional a los estados de los nodos internos, la evolución procede independientemente en diferentes ramas, ¿no? Eso también, no, o sea, no solo los sitios cambian, sino los nodos también cambian a diferentes ritmos, ¿no? Por eso que un nodo evoluciona más rápido que otro o cambian, ¿no? Por eso que esto se le puede colocar como parámetros para estimar un máximo de la EQ-Tree es uno de los software que usa este método de Maximum Likelihood. Y como ven, es un árbol similar, pero está en otra configuración. Se llama árbol rectangular. El anterior era un árbol circular. Um, este, este árbol, ¿no? Este árbol es ideal para representar pocas secuencias. El circular es para representar un mayor número de secuencias porque es visualmente más atractivo. Este IQ-Tree también uno puede colocarle, ¿no? Si desea usar Bootstrap. Acá, por ejemplo, me dice, la topología del árbol se evaluó mediante 1000 reiteraciones del paper de Chuck. Me parece que es un chino. Usó 1000 reiteraciones de Bootstrap de los datos observados. Por eso que si uno observa 100%, o sea, de esas 1000 reiteraciones o iteraciones, estos dos terminaron en el mismo clado, ¿no? Por eso que, y generalmente cuando uno va a publicar un árbol, tiene que tomar en cuenta que solo se publican o solo se dibujan los bootstrap mayores a 70, ¿no? Puede ser acá 64, 87, pero no van a ver, por ejemplo, una rama con bootstrap de 20, de 30. Simplemente algunos lo obvian, ¿no? Otros autores lo podrán dibujar, pero en los últimos estudios he visto que lo obvian cuando no hay un valor de bootstrap firme, ¿no? Eh, por ejemplo, en estos chiquitos, por ejemplo, acá no hay un valor de bootstrap firme, no puede ser que no sea de 100% o no llegue al 70%, por eso lo han obviado, pero lo que le interesa acá al autor es demostrar que todo esto o todo el clado, ¿no? está soportado por un buen valor de rama. Por ejemplo, todo este clado que está acá, ¿no? Tiene 100 de bootstrap, ¿no? El otro tiene 100 y el que está acá tiene 100 también, el verde.
Y también el morado tiene 100 de bootstrap, quiere decir que esta familia, ¿no? Está soportada estadísticamente con su valor de bootstrap, ¿no? A pesar que no es una estadística propiamente dicha, es lo que se puede hacer en el Maximum Likelihood. Todas estas, acá por ejemplo se ve que si Sinadelphus microneptunus está por acá, ahí está, acá. ¿No? Simplemente ellos querían saber a qué familia pertenecía su secuencia, ¿no? Por eso que lo alinearon con todas, con familias cercanas, y se dieron cuenta que pertenecía a la familia Alfeidae. Es para resolver resolver taxonómicamente algunas especies no clasificadas, no correctamente clasificadas. Entonces, con esta metodología, Maximum Likelihood tiene mucho soporte para creer que este sí pertenece a esta familia, especialmente cuando tienes tan altos valores de bootstrap, ¿no? Y la inferencia bayesiana tiene muchas cosas en común con el Maximum Likelihood, pero esta sí es una probabilidad propiamente dicha, pero es una probabilidad posterior que uno lo puede conseguir si tiene, si introduce los valores de sus datos acá. O sea, tiene que darle información de sus datos y de esa manera uno va a poder tener la, la probabilidad de este árbol dado los datos. Para eso sí también va a generar muchos árboles. No he podido encontrar cuál es computacionalmente más intensivo, pero son los más intensivos que hay, los Maximum Likelihood e inferencia bayesiana. Me parece que inferencia bayesiana es un poco más intensivo, pero en general usa los mismos modelos de evolución que Maximum Likelihood. O sea, todos los... Ahora voy a mencionar cuáles son los modelos de evolución, porque hasta ahora he mencionado el modelo gamma, que es para nucleótidos. Sin embargo, hay modelos de evolución diferentes para las proteínas, ¿no? Eso es algo que no me había enterado hasta hace poco, porque las proteínas cambian de aminoácido a aminoácido a ritmos distintos que los nucleótidos. Los nucleótidos son más fáciles porque son 4 nomás, en cambio los aminoácidos son 20 y cada uno de ellos tiene una tasa de sustitución diferente, imagínense, ¿no? Y esas tasas de sustitución cambian dependiendo del modelo que uses. Por eso que eh, ya por ejemplo, acá en español se ve, ¿no? La probabilidad previa, ¿no? Que es P árbol con la verosimilitud. L es verosimilitud. Eh, Igual a la probabilidad de un árbol dado Sí, los datos. sabes que se salió la pantalla otra vez. Oye, ahorita lo corrijo un poquito. Uy, Eh, mm, ya sé por qué ya. Un momentito. Mm, qué raro. Ya, es el internet. Mm, Otra vez voy a unirme para solucionar el problema. ya, ok. Esto.
Ahora sí. Ya esta inferencia bayesiana se me hace un poco difícil explicar, pero simplemente tiene que saber que para hacer un análisis bayesiano es necesario obtener datos previos de de tu, de tu alineamiento y también del modelo evolutivo que elijas para obtener una probabilidad posterior, que es el mismo el mismo soporte estadístico que tiene cada rama y en general el árbol. Por eso que voy a... eh, este es el teorema de Bayes y nada más que um, tiene que saber que la probabilidad Sí, es una un probabilidad... favor, ¿puedes mover eso que dice del Teams? Deja de, claro. Así, Sí, perdón. Ya. Eh, listo, nada más tiene que saber que está relacionado con el teorema de Bayes. Vamos a ver ahora un árbol bayesiano, cómo se interpreta. Acá también lo han usado para separar clados, pero en este caso sí lo han enraizado. No veo acá un outgroup, pero se ve acá una raíz pequeña. Eso significa que sí han elegido, ¿no? Alguna de estas secuencias como outgroup, ¿no? Pero no lo mencionan explícitamente. Ya, este uno significa que la probabilidad, porque es una probabilidad verdadera, es del 100%. O sea, en todos los árboles que se han generado, esta Arabidopsis y este Triticum han terminado en el mismo grupo, ¿no? Y la probabilidad es uno porque la probabilidad va de 0 a 1, por eso que esta rama, este soporte de rama es fuerte. Eh, generalmente estas ramas, cuando uno hace un árbol máximo likelihood y bayesiano al mismo tiempo, va a darse cuenta que estas ramas son más elevadas, estos soportes de ramas en teorema de Bayes. Todavía no he estudiado el por qué, pero generalmente te salen más elevados, no más cercanos a uno que cuando haces bootstrap, ahí te salen valores de 0,8, ¿no? Y en cambio, cuando haces valles, ahí te salen los valores un poquito más altos. También depende sí, qué tan fuerte sea el soporte de rama, porque también he visto soportes de rama inferiores a 5, 0,5, 0,6, 0,7. En general, se considera un buen soporte de rama a partir de 0,7. Y también el Bootstrap a partir de 700 para arriba se considera un fíjate soporte que de ahí, rama aceptable. ¿Ah? mira, fíjate Sí, que ahí, por ejemplo, te dice, ¿no? Arabidopsis thaliana C, Arabidopsis thaliana B, Arabidopsis thaliana A. ¿Eso qué es? A, B, C. ¿Es de dónde fueron tomadas? Porque, o sea, el que esté Arabidopsis thaliana B y A juntitas, o sea, es lo que se esperaba, ¿no? Pero Arabidopsis también está juntita con este Triticum aestivum, que es el trigo. sí, Por eso, allá, ¿qué es ¿sabes? sí. No sé si en el paper decía algo de qué es ese A, B, C. De repente el lugar donde se tomó, no sé, alguna Ah, accesión. más he realizado que acá lo que hacen es alinear secuencias de este aminoácido, ¿no? Ya. Pero no todos los aminoácidos sirven para clasificar especies, ¿no? Hay algunas incompatibilidades, se llama, tiene un nombre específico cuando aparece así, pero no es que uno use esta proteína para clasificar en especies. No, no pude ver a qué se refiere Inclusive puede ABC, ser que sea pero en dominio lo que estén comparando o algo, mm, no toda la proteína, o qué proteínas tampoco, pero bueno. sí, eso lo voy a revisar porque no Claro, puedo no, lo que comentar de pasa es que son momento. secuencias de aminoácidos. Por ahí preguntaban si era todo la cadena, pero o sea,
de qué faltaría saber de qué proteína, y eso no importa, pero ya bueno. Ah, sí, está bien, entiendo. Claro, porque quizás ese A, B, C sea una proteína o una Una isoproteína, isoforma. Ah, una sí, ¿verdad? isoforma, claro. Sí. Sí, puede ser, eso lo voy a revisar ahora, pero era para mostrarle nomás que los soportes de Bootstrap, nada más, voy a aclarar ahora que menciona esto, voy a revisarlo mejor. Estos números, como mencionan, superiores a 0.9, indican un buen soporte, ¿no? Eh, y 0.2, acá por ejemplo hay una escala de 0.2, es el número de sustituciones por sitio. Este 0.2 significa cada 10 aminoácidos evaluados, cambia 2. Por eso que, ¿no? Si suman todos estos pequeños segmentos, pueden ver la distancia entre una secuencia y otra. Acá, por ejemplo, entre umbilicaria y la salia no hay mucha distancia, ¿no? Probablemente haya pocos cambios aminoácidos entre una secuencia y otra. Y esto se hizo con Mr. Bayes, o Mr. Bayes, le dicen, es capaz de recrear buenos árboles con buena topología. Sin embargo, no tiene la capacidad de calibrar por tiempo. Esto es una propiedad del programa BEAST, principalmente, que he visto que también lo pueden usar para estimar árboles, relojes moleculares en proteínas. Um, Ahí, acá he realizado simplemente un cuadro comparativo de los métodos de distancia: máxima parsimonia, máxima verosimilitud, que es el máximo likelihood, y inferencia bayesiana. Eh, Hasta ahora, hasta hace poco, me había dado cuenta que el único que permitía reloj molecular, o sea, para inferir para calibrar con tiempo, era inferencia bayesiana. Sin embargo, por ahí he visto por programas que con máxima verosimilitud pueden inferir también reloj molecular, o sea, calibrar por tiempo. Eh, pero ambos son costosos computacionalmente, tanto máxima verosimilitud como inferencia bayesiana, y estos son los programas que podrían usar si desean usar, ¿no? Como lo mencioné, Mr. Bayes, BEAST, y ha salido recientemente un BEAST 2 que no lo he probado. Luego está el RAXML, el más antiguo de todos, que creo, y Qtree, también sirven para proteínas. El PhiML es un programita que he visto que está en Ujin, entonces este también usa Maximum Livelihood, pero también se puede encontrar de manera separada este PhiML. Ambos tienen alta precisión, ambos, tanto máxima verosimilitud como inferencia bayesiana, sus superiores a los anteriores, ¿no? Máxima parsimonia, que es un método muy pragmático, y distancias como neighbor joining. Um, en ambos lo puedes hacer en Mega. He visto que también ahora Ujin tiene los tres, ¿no? Máxima verosimilitud, inferencia bayesiana, máxima parsimonia. No sé si Mega ya incorporó el de máxima verosimilitud. No estoy enterado, pero Ujin sí ya ha incorporado los tres. Entonces, es para que puedan ir descargando estos programitas. Luego, tenemos los métodos, los modelos de sustitución. Se usan modelos de sustitución tanto en, en neighbor joining, bayesiano y maximum likelihood. Tienen que saber que algunas son empíricas un ratito. Bueno, algunas son empíricas y otras son eh, asumiendo parámetros, ¿no? Pero las más usadas son las siguientes: las PAM, ideada por Dayhoff. Estas, primero, crean una matriz, ¿no? de cambios, de sustitución. Por ejemplo, donde el porcentaje es el grado o el ritmo en que esos aminoácidos pueden cambiar, y cada posición tiene un PAM distinto, ¿no? Y luego estos PAM distintos que se generan por posición en el alineamiento, ya luego es ponderado para obtener un PAM global por cada cadena, ¿no?
Entonces, esto a partir de estos PAM se crea esta matriz de distancias y también puede ser también como modelo evolutivo. Luego está el JTT y también ambos son antiguos, pero ¿no? Como ven, ¿no? Son del siglo pasado, pero fue validado como un conjunto de secuencias que en ese entonces no correspondía a cientos de secuencias. Fue así como se dieron cuenta con qué probabilidad cambia de un aminoácido a otro, ¿no? Por eso que ahora no sé, no tengo alguna experiencia de cuál de ellos elegir, pero últimamente he estado usando, por ejemplo, el PAM para alinear algunas secuencias de MSH. Ahora lo puedo hacer para que vean una demostración. Creo que acá no han salido algunas. Allá. Subir esto. Hay modelos mitocondriales usados generalmente cuando se va a hacer filogenia de proteínas mitocondriales, ¿no? Entonces, esto es importante saberlo, ¿no? Porque tienen su propia tasa de sustitución, las mitocondrias, ¿no? Que es mucho más rápida que las proteínas nucleares. Entonces, tenemos Blossom, que es una de las más usadas, entre comillas, ¿no? Porque veo que no está incorporado, por ejemplo, en Ujin, el Blossom. También tenemos el de Poisson, que asume que todas las sustituciones son igualmente probables, ¿no? Y eso tiene sesgos. Útil para secuencias muy parecidas, esto es útil para alineamientos locales y búsquedas de BLAST, ¿no? Este Poisson, por ejemplo, ignora diferencias de tasas entre aminoácidos, ¿no? Sería un equivalente a Kimura, un parámetro, ¿no? Porque Kimura, un parámetro que se usa en nucleótidos, de repente, corríjame si me equivoco, ¿no? También ignora diferencias entre tasas de cambio entre una posición y otra, o entre un nucleótido y otro, por eso que es simplista, se menciona que es un modelo simplista. Eh, IQ-Tree, por ejemplo, hay un comandito que se puede usar en IQ-Tree para usar el alineamiento y generar un árbol. Eh, Acá en este caso hay que colocarle como input a este programita el alineamiento que supuestamente ya realizaste en Ujin o en Mega, porque tienes que visualizar que sea un buen alineamiento. Entonces, también tienes que colocar como input este modelo que uses, ¿no? Generalmente los modelos empíricos son los más usados. Eh, este es el modelo LG, creado por Leigh Gaskell. También sus subparámetros, ¿no? Que esto, por ejemplo, asume una heterogeneidad entre tasas de cambio entre sitios, que es la distribución gamma. Pero en este caso sería para proteínas, ¿no? Es un poco diferente a la distribución gamma para nucleótidos. Y las frecuencias observadas empíricamente, o sea, tú también entrenas o introduces estos datos de las frecuencias de cambio o las frecuencias de sustitución observadas en tu alineamiento, ¿no? Porque es diferente al modelo empírico que fue ideado en el 2008, ¿no? Que es uno de los más recientes. También usa tus frecuencias observadas en tu alineamiento, ¿no? Si no le pones la F, entonces no va a asumir no va a tomar como dato estas frecuencias de tu alineamiento y solo va a usar el modelo empírico que fue construido en el año 2008. También sirve para nucleótidos, pero también me he dado cuenta que puede servir para proteínas fácilmente. StickQ-Tree es uno de los programas más usados por su rapidez y al final tienes que colocarle la cantidad de bootstrap que deseas generar. Al final he realizado esta tabla comparativa de los 3 o 4 o 5 métodos. Eh, por ejemplo,
máxima verosimilitud, ¿no? Genera, por ejemplo, prefiere modelos empíricos, ¿no? Por ejemplo, LG, el PAM, que ya lo hemos visto, para buscar el árbol con la mayor verosimilitud. Y los siguientes programas se pueden usar, ¿no? Inferencia bayesiana usa modelos de sustitución similares a los de máxima verosimilitud. Pero yo me acuerdo que en inferencia bayesiana no te pide a priori un modelo, sino creo que lo genera automáticamente por ensayo y error, me parece. Es necesario que sepan que cuando uno hace un árbol de máxima verosimilitud, hay que hacer una prueba de un model test primero, o sea, una evaluación de qué modelo es el mejor para tus datos. Porque si tú deseas, le colocas esto de manera empírica, pero es mejor saber qué modelo tienen tus datos para que tengas un soporte científico de por qué estás usando un modelo distinto, ¿no? Eh, Después, este modelo de árbol mediante cadenas de Markov es porque estas cadenas de Markov principalmente se usa para evaluar cada dominio por separado, ¿no? Cada dominio tiene una tasa de sustitución diferente, por eso que usa estas cadenas de Markov. No, en realidad usa ambos métodos, ¿no? Tanto el método bayesiano como las cadenas de Markov, y usa ambos parámetros, ambas operaciones matemáticas para dar el mejor árbol, ¿no? El filo Bayes no lo he probado, todavía no tengo datos. Los métodos de distancia también usan modelos, pero son más limitados. Son JTT, WAG, también está el PAM, también lo he visto que está por acá. Los programas que más popularmente se usan son Mega, ¿no? El FastMe, máxima parsimonia. También se puede usar en Mega también, ¿no? Creo que no está en Ujin, pero en Mega sí se puede usar. No usa modelos, que es algo que he mencionado ya, pero sí usa Bootstrap, entonces es algo para tener en cuenta. Y existen métodos sin alineamiento, ¿no? También he encontrado métodos sin alineamiento, pero no sé de qué manera usarlos. Por ahora podría ser una demostración en Ujin de neighbor joining, pero no he encontrado estos métodos sin alineamiento. No, esta distribución gamma, solo para aclarar que es una diferencia entre la tasa de sustitución de una posición y otra. Esto incluso puede variar con el tiempo, y esto es conocido como heterotaquia, que también se puede modelar con distribución gamma. No, estudios recientes pueden modelar este cambio temporal de una posición. Esta diapositiva ya la había mencionado, ¿no? Es sobre los modelos evolutivos. No son los cambios ocurridos desde que dos secuencias divergieron desde su ancestro común. Ahora voy a hablar un poquito nomás, porque esta parte tengo que profundizarla más. No, hay un tipo de árbol que puedes usar alineando las secuencias de la siguiente manera, como aparece acá. Pero también puedes hacer un alineamiento tridimensional usando los ángulos, las posiciones, las medidas RSMD, ¿no? RMSD, por ejemplo. Y te ayuda y aporta información este alineamiento tridimensional. Aporta información a tu árbol. Hay árboles híbridos de alineamiento aminosídico y estructural, ¿no? Estructura tridimensional. Y hay árboles solo tridimensionales nomás. Es algo que estoy leyendo un poco más, quisiera actualizarme porque esto es algo también que quisiera hacer, ¿no? Un alineamiento tridimensional de superposición de las proteínas MSH. Y esta es la diferencia, por ejemplo, entre la diferencia filogenética con respecto a genes, ¿no? Proteínas y estructuras. Se dice que el alineamiento y la filogenia de genes tiene un poco más de señal filogenética, porque cambios recientes es capaz
de inferir cambios recientes, ¿no? En un solo aminoácido, perdón, en un solo nucleótido. Acuérdense que los nucleótidos cambian más rápido que las proteínas. Por eso que si esto se le llama day, twilight o midnight, esto es con respecto a la velocidad en que una secuencia cambia, ¿no? En el día podrías usar genes o proteínas, ¿no? Pero si deseas estimar relaciones evolutivas más profundas, más antiguas, es bueno que uses la estructura proteica, que es un poco más, te aporta más información que los genes, ¿no? Que son más inmediatos. Y eso se le llama atardecer, es por el tiempo que se puede inferir, ¿no? El tiempo de divergencia que uno puede inferir, ¿no? Mientras mayor sea la divergencia, te conviene usar proteínas y estructuras proteicas. Hay un momento en que va a ser imposible esta comparación porque las secuencias divergen demasiado, ¿no? Y una estructura va a ser completamente diferente a otra. Por eso que esto ya es llamado como la medianoche. Esto es algo que me gustaría también profundizar un poco más porque aún todavía no he ahondado acerca de los programas. Asistí a una charla una vez para hacer filogenias a partir de la estructura de una proteína, pero básicamente también para hacer una filogenia de estructura proteica necesitas una matriz de distancias también. Y estas matrices de distancias son generadas a partir de sus índices de identidad estructural, ¿no? Por ejemplo, el RMSD, hay otros parámetros, pero también puedes obtener la misma configuración del árbol convencional, ¿no? Con el soporte de Bootstrap, etcétera, etcétera, ¿no? Si tuvieran alguna consulta, ahora sería bueno hacerla, no es un tema que yo domino.